Bienvenidos a Enfoque nuevamente. Qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana tan hermosa que Dios nos regala. Muchos de ustedes comienzan a escuchar el programa temprano en la mañana y eso me agrada porque empiezan con la palabra. Y la semana pasada, en ese capítulo 50, estuvo fantástico todo lo que hablamos. Hablamos de este personaje que no es muy conocido, Mamón, antipático, odioso, destructor. Y el pastor Gerson sigue aquí conmigo, gloria a Dios. Pastor, bendiciones, gracias bienvenido. Por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Fluimos muy bien, hablamos el mismo idioma. Hablamos lo mismo, claro. Y terminamos el capítulo anterior con una pregunta. ¿Cómo derribamos a Mamón? Y antes de darte el espacio, quiero leer este verso bíblico. Lucas 16, 11 al 13 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios mío, eso me hace pensar. Tal cual. Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto lo dijo Jesús, porque el corazón se divide. Tal cual. Es una guerra de altares, pastor. Es una guerra de altares, como hablamos en el episodio anterior. El enemigo, a través del espíritu de Mamón, quiere venir y tomar la alianza de nuestro corazón. ¿Y cómo lo destruimos? Lo hablamos la semana pasada y dijimos que introduciendo nuestro dinero, porque hablamos también de que el dinero es neutro, que no tiene un poder ni malo ni bueno. Él mismo lo dijo, Jesús. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y vivimos en este mundo. También Jesús lo dijo en la cruz, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es un punto muy importante. Y entendiendo eso, entendemos que el dinero, Mamón se destruye de una u otra forma, llevando nuestro dinero a la gracia. Lo hablamos la semana pasada. Pero recuerde también el día cuando Jesús fue al templo, a los atrios, y tan violentamente destruyó y quitó a los cambistas, ¿no es cierto?, del patio de los atrios. A los cambistas. ¿Por qué a los cambistas? Entendiendo de qué forma era la retórica del templo. O sea, los judíos encontraban que el dinero romano era impuro y por lo mismo había un dinero del templo y por lo mismo había un cambio. Era una casa de cambio dentro de los atrios. Y en ese sentido, hay una simbología profética potente acá. Los atrios también se le llama la gracia. Lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo ahí era irse en contra directamente del espíritu de Mamón. En medio del templo. Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Él vino y quitó a los cambistas, destruyó a los cambistas. Y hay algo profético aquí, o sea, estaban los vendedores de paloma que tenían las palomas ahí guardadas. Y él vino, sacó esos mesones y dejó las palomas volar. O sea, wow. Eso me dice a mí que yo soy quien tengo que desalojar a Mamón. Tal cual. Yo soy el que tengo que desalojar a Mamón con una conducta que tiene que ver asertivamente y conscientemente de que yo estoy preso por Mamón. Eso es tremendo. Eso es un golpe bajo. Sí, yo creo que todos los cristianos, de una u otra forma, estamos siendo influenciados en alguna área de nuestra vida por Mamón. ¿Presos de Mamón? Sí, hay una influencia, pastora, increíble dentro de la vida de las personas y en las iglesias y en las generaciones. Dese cuenta de algo. Cuando hay una propiedad que nadie toma en una familia y la tiene ahí, la abuela murió y la grama empieza a crecer, empiezan a llegar los animales silvestres, nadie se da cuenta de esa propiedad y todos están ahí. Pero cuando quieren vender la propiedad, cuando quieren transformar ese bien en dinero, ¿qué es lo que pasa? Todos empiezan a pelear. ¿Por qué?
Porque ahí está el conflicto de nuestro corazón. Porque nuestro corazón lo que quiere son riquezas, es dinero. Hay familias y hay padres con hijos que no se vuelven a hablar por el conflicto de una casa que se vende, por una herencia. ¿Por qué? Porque darse cuenta que cuando eso está ahí botado sin que nadie lo vea, es algo que va pasando y nadie toma la conciencia de aquello. Pero cuando queremos vender o queremos comprar, es donde las familias comienzan a destruirse por el vil dinero. Y es aquí donde nosotros como iglesia estamos abriendo nuestros ojos espirituales para darnos cuenta que esto tiene que ver más allá de la mayordomía. Porque la mayordomía tiene que ver con obediencia, que es algo intrínseco de nosotros. Sí. Esto es meramente guerra espiritual. Guerra espiritual en los aires de nuestros corazones, en medio de nuestros hogares. ¿Dónde está influenciando este espíritu de Mamón en medio de nuestras casas? Realmente este es un tema que se tiene que hablar, porque hay síntomas del espíritu de Mamón. ¿Cómo yo me doy cuenta? Cuéntanos. Hay síntomas, por ejemplo, preocupación y ansiedad. Este es un síntoma de este tiempo. La gente vive ansiosa por tener, por querer. Es un síntoma increíblemente claro del espíritu de Mamón. El mal manejo del dinero. Cuando nosotros manejamos mal el dinero, es así. El dinero me gobierna a mí y yo no entiendo que el dinero es mi servidor. Ese es otro síntoma. Cuando yo soy un comprador compulsivo, que tengo que comprar, que tengo que tener, aunque no lo necesite, y vamos formando el mal de Diógenes en nuestra casa, llenando las habitaciones de cosas innecesarias solamente por querer comprar. El comprar por impulsos. No, es que yo vengo y comprar para ser feliz. Ese es un espíritu de Mamón. Hay gente que necesita comprar para ser feliz. Eso quiere decir que podemos estar en la iglesia. Dios nos está hablando, primero que nada, porque Él está preparando a la novia. Pero podemos estar en la iglesia, podemos estar activos en la iglesia, podemos tener credenciales en la iglesia. Claro. Y tener insatisfacción en el corazón. Totalmente. Y esa insatisfacción va a querer siempre llenar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre tiene que llenarse, pero el corazón del hombre cuando no está Cristo es como el Seol, dice la palabra. Es insaciable. Las tinieblas son insaciables. Cada vez que nosotros queremos llenar nuestro corazón con las cosas de esta vida, con los placeres de la vanagloria de la vida, dice la palabra que el corazón del hombre es como el Seol. Es insaciable. ¿Y cómo podemos saciar nuestro corazón? Jesús lo dijo, yo soy el agua. El que toma de mí no tendrá más sed. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Ahora, eso es tremendo. Si tú comes pan y después tomas agua, eso se infla, claro, se hincha en tu estómago y te sientes saciado. Saciado. Pero imagínese, sentirse saciado, que es un poco vano la forma de hablarlo. Me hincho de Cristo en mí. Eso me gusta. Me lleno de Cristo en mí. Cristo tiene que saciar todo. Y yo contemplo a Cristo en todo lo que hago. La iglesia no está contemplando a Cristo, por eso no lo está siguiendo. Contemplar a Cristo en todas las áreas, hasta en nuestra área económica, donde nuestra alma no es saciada. Por eso hay gente que sufre estas crisis de ansiedad dentro de nuestra iglesia, pastores que no encuentran un rumbo. Y yo siento fuertemente que hoy día nos están escuchando muchos líderes espirituales que se sienten como estamos hablando hoy día. Señores, esto es el reino. ¿Por qué? Porque no hay una saciedad. La única saciedad, y esto no tiene que ver con alegría, porque la alegría es un estado de ánimo. Esto se llama plenitud. Plenitud. ¿Y cuál es la plenitud para nosotros? El gozo de la salvación. Por eso David decía, haz de mí que todo, Señor,
sácame todo, pero no me quites el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. David era un adelantado a los tiempos. Él vivía en la gracia. Él sabía lo que era la gracia. Sí. Él comió los panes. Ay. Los panes de la proposición, claro, que no podían tocarse. Pero él vino y los comió porque, aunque él no lo supiera, Cristo era ya revelado en él. Ay, y él tenía esa percepción de la gracia. No quites de mí tu Santo Espíritu, sácame todo. Y él entendía eso, David entendía. Prefiero estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Él entendía el principio de la saciedad. Y el principio de la saciedad es el gozo de la salvación, que él lo escribió tremendamente. Y esa es la plenitud, pastora. Entonces tú estás explicando que no vale ni antiguo pacto, ni nuevo pacto. Mucha gente nos va a encontrar un poquito hereje. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Él, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Son todas las cosas. No tienen que ver con pactos. Esto tiene que ver con Él. En Él y para Él. Y con el corazón. Mi corazón necesita un inventario. Mi corazón necesita... No podemos, tú hablaste anteriormente de la dicotomía, hablamos de cómo el corazón se divide, hay compartimientos de lo secreto, hay compartimientos de odio, hay compartimientos donde entra la iniquidad, que es otro tema que necesitamos tocar. Y entonces le damos un rinconcito a Cristo porque, claro, no queremos ir al infierno, ¿no? Tenemos que llegar al cielo, a la presencia y disfrutar. Pero no entendemos que el corazón Dios lo empieza a pesar aquí. Tal cual. Él empieza a pesar el corazón y cuando yo comparto a Cristo en las diferentes habitaciones de mi corazón con otras cosas que tienen igual valor o similar valor a Él, soy un idólatra. Ay, pastor, no podemos desviarnos de este tema, pero ¿sabes lo que el Espíritu de Dios me está mostrando? Y esto es una prédica que tú y yo compartimos hace muchos años, cuando creo que es Jeremías o Ezequiel, el Espíritu de Dios lo toma por las guedejas. Sí, es Ezequiel. Ezequiel. Sí. Y lo lleva de Babilonia, sí. Está en la cautividad, y lo lleva a Jerusalén, sí. Y lo introduce dentro del templo. Sí. Donde están los sacerdotes que ofician dentro del templo, a la cámara más secreta, donde tienen todo tipo de idolatría tal cual. Pintadas en las paredes, y ahí adoraban a los ídolos, al sol, tenían reptiles, todo tipo de cosas, y Dios le dice, escarba, haz un hueco en la pared, Tú vas a escarbar la pared. Tú tienes que abrir ese hueco en el corazón y mirar qué hay ahí adentro. Y mira cómo esta gente me deshonra en mi propia cara, en mi propia casa. ¡Wow! Y ese es el modelo del corazón nuestro, el tabernáculo del Señor hoy día está dentro de nuestro corazón. Entendiendo eso, el Señor hoy día nos está llevando aquí a ordenar la casa, a limpiar la casa, a sacar los muebles viejos, las cosas que nosotros venimos y atesoramos por tantos años. Quizás es un pecado oculto que a nadie le has confesado. Y es como ese sillón que nos gusta tanto, pero es tan feo. Y lo tenemos en la casa y no lo queremos nunca botar porque tenemos amamos nuestra antigua vida y nadie lo quiere ver. Es como el pueblo de Israel que añoraba los tomates de Egipto, añoraba los ajos de Egipto y decía, ay, ¿qué nos diera eso cuando tenemos por delante una tremenda tierra prometida? Hoy Dios quiere exclusividad. Dios quiere exclusividad y el Señor, si nos está llevando a hablar de esto, es tiempo de que la iglesia latinoamericana, los pastores latinos entiendan que esta es una guerra de altares. Dejemos la bobería, por favor. Dejemos de andar preocupándonos de estupideces y preocupémonos de lo importante que es preparar a la novia. Y para preparar a la novia yo no puedo compartir rendijas en mi corazón. Lo que yo debo de hacer es darle exclusividad porque Él quiere un espacio vacío para hablarnos. Esto es tremendo.
es un espacio vacío realmente para hablarnos. Y entendiendo y volviendo al tema de Mamón, que lo que nos convoca el día de hoy, yo creo que es importante entender que cuando yo dependo de Dios, cuando yo entro en un tiempo de sanidad en torno a mis finanzas y entro en este tiempo de guerra, porque esto es santificación también. Esto tiene que ver con ayuno, con oración. Esto tiene que ver con ejercicios espirituales, contemplar a Cristo, palabra. Esto es ordenarse también en nuestras finanzas, pero esto tiene que ver con guerra espiritual y entendémoslo. Todo lo que hacemos es espiritual, todo lo que hacemos. Sí. Nosotros entendemos que el Señor quiere venir y hablarnos y cambiar paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de pensamiento. Cómo yo veo mi vida y cómo yo miro las cosas. Entonces nosotros tenemos un paradigma mundano, completamente. Es un paradigma de las tinieblas. Nosotros miramos el mundo según el espíritu de Mamón. Cierto. Totalmente. No, es que yo tengo este trabajo 20 años y es el trabajo el que me quiere dar la bendición, la provisión. Pero recordemos al profeta Elías, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, entre los versículos 8 al 16, se encuentra con la viuda, ¿se acuerdan? Sí. Y viene y le dice a la viuda, hazme a mí primero. Estaban viviendo una tremenda sequía. Una crisis. Estaban viviendo una crisis económica y alimentaria increíble. Y la viuda dijo, yo no tengo nada más que este poquito de harina y este poquito de aceite. Lo voy a hacer y me voy a echar a morir. Me voy a echar a morir. Entonces viene el profeta y en medio de esa influencia y esa inspiración divina le dice a la viuda, hazme a mí primero. ¡Wow! ¿Qué es esto? Olvídate de tu hijo. Dame a mí. Dame a mí primero. Oh, wow. Dame a mí primero. Cuando le dice a eso, esta es una guerra espiritual también súper potente, increíble. ¿Por qué? Porque la viuda creía que su salvación era el poquito de harina y el poco de aceite y los leñitos que tenía para hacer el fuego. Pero ella estaba confiando en la harina, ella estaba confiando en el aceite. Y cuando se acabaría, se echaría a morir. Quiero decirle algo. Cuando se quiebra, escúcheme bien, y toda la gente que nos está mirando, cuando se quiebra el poder de aquello que confiamos, de las cosas materiales en las cuales confiamos, se libera el poder sobrenatural de Dios. Totalmente. Cuando se quiebra ese poder de lo que confiamos. No es que yo estoy 20 años en esta empresa. No, es que si me echan yo no sé qué voy a hacer. Si estoy desempleado no sé lo que voy a hacer. Cuando entregamos, cuando ingresamos nuestro dinero en la gracia, nos liberamos de Mamón. Pero Dios quiere que nosotros tengamos, como hablamos en el capítulo anterior, la fe de las aves. Y al tener la fe de las aves entiendo que el canal de mi provisión es Cristo. Oh, wow. Él es la fuente de mi provisión. Y Él es el que encauza el canal. Entonces, date cuenta de algo. Si el Señor va a cerrar una puerta, solamente Él va a cambiar el canal. Porque Él no ha visto justo desamparado. Así es. La viuda después puso una panadería. Con toda la harina y el aceite. De muerta de hambre a empresaria. A empresaria nunca se le acabó. No. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que Él es primero, que cuando le damos a Él primero, se quiebra algo en el mundo natural y Dios comienza a darnos algo en el mundo espiritual. Yo he sido partícipe de eso. Y aquí mismo en este templo, cuando nosotros vinimos hace 3, 4 años atrás y sí, recién estaban comprando el lugar, lo digo como un testimonio, con mi esposa con mucho esfuerzo. Nosotros somos de un país sudamericano, de Chile, donde las cosas son un poquito más difíciles. Nosotros sembramos aquí, lo voy a decir, $1,000, con mucho esfuerzo, lo hicimos. Porque queríamos ver esta casa construida y a mis ojos lo ven. Amén. Pero luego fuimos a Israel, pastora, y en Israel sí, no teníamos, sinceramente estábamos calladitos, porque Israel es muy caro, muy caro. Un sándwich cuesta $30 sí, para almorzar. Y era muy caro.
Y en nuestra cuenta habían $3,500 de la nada. Y Dios me habló, ¿se acuerda o no? Sí. Y Marta estaba callada, mi esposa, no quería hablarme y no quería decirme. Yo le dije, ¿por qué no me dijiste antes? No hubiera pasado hambre 2 días. Y fuimos, y yo lo vi, yo lo experimenté, yo he experimentado la obra del Señor. Cuando se quiebra algo, cuando tú le das primero a Él, Dios abre una puerta sobrenatural en la vida de la gente. Es cierto. Wow, esto es tremendo. Esto es tremendo. Por eso la iglesia debe de alinearse y debe de entender que esto es guerra espiritual, completamente. Y los ministros del Señor tienen que entender la importancia de introducir mi dinero en la gracia a través de mis limosnas, de mis ofrendas, pero específicamente de nuestros diezmos. El diezmo es un tópico muy controversial, en el cual no vamos a entrar hoy por cuestiones de tiempo, pero está esa línea de tiempo, por así decir, o esa conexión entre Melquisedec tal cual y Cristo, y la gente se confunde y dice, bueno, pero él estaba en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. O sea, esto no es una cuestión de pactos. No. El diezmo es una ley de Dios que trasciende los tiempos. Trasciende los tiempos. Hay que entender eso, ese es un principio, es una ley de Dios que trasciende los tiempos. ¿Y quién necesita el diezmo? ¿El pastor? ¿La iglesia? No, señor. El que necesita el diezmo soy yo mismo. ¿Por qué? Porque al entregar mi diezmo en obediencia, emuná, oye y obedece, oye y obedece. Al entregar mis diezmos al Señor, al llevar mis diezmos al Señor, yo estoy obedeciendo y estoy entrando en esta ley que trasciende el tiempo. Estoy entrando. Y bueno, lo dice el pacto mosaico. Pruébenme en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y enviaré mi bendición hasta que sobreabunde. Pero en el original no dice enviaré mi bendición hasta que sobreabunde, sino que dice y esto será el principio, porque va a venir mucho más. Entonces cuando uno está obedeciendo, es como el banco del cielo. Sí. Es el banco del cielo. Uno va depositando en el banco del cielo los recursos. Yo tengo mucho derecho legal para hablar de esto realmente. Hace 2 años atrás sufrí la estafa de la construcción de mi casa. Para nosotros eran $100,000, no dejan de ser $100,000. Es mucho dinero en cualquier país. Sí, fueron $100,000 y en ese sentido el Señor le habló a mi esposa y le dijo, no te preocupes, yo permití esto para que saques tus depósitos del banco del cielo. Pastora, vive el Señor. Y los hermanos que me están mirando, nosotros somos diezmadores. Yo soy diezmador de los 5 años. Toda la vida he diezmado. Toda mi vida he diezmado. Mis hijos son diezmadores, son niños. Mi esposa es una mujer muy recta. Hubo un tiempo, años, que diezmamos no el 10, sino que el 20%, porque entendemos que el 10% es el factor mínimo. Correcto. Es el factor mínimo. Y hemos sido partícipes de la bendición de Dios. Y lo que no se hizo en 1 año en la construcción de mi casa se hizo en 3 meses. Con dineros de no sé de dónde vinieron, sino que realmente vimos el banco del cielo. Entonces, entendiendo esto, el diezmo trasciende los pactos. El diezmo va mucho más allá de la ley mosaica, como mucha gente lo dice. El diezmo es una ley de Dios que se conecta con Melquisedec, rey de Salem. Cuando la palabra del Señor en el libro de Génesis nos dice que Abraham se acercó a Melquisedec y tuvieron un encuentro tan maravilloso, y en ese encuentro tan maravilloso, Abraham trajo el diezmo de todo lo que tenía, y Melquisedec vino y compartió con el pan, compartió con el vino, y lo bendijo. Pan, vino y bendición. Pan, vino y bendición. ¿Dónde yo tengo que diezmar, pastora? ¿En qué lugar yo tengo que diezmar? Tengo que diezmar donde yo reciba pan, palabra. Yes. Donde yo reciba vino, la obra del Espíritu, la alegría del Espíritu, y un lugar donde me bendigan. Hay gente que viene y diezma en obras sociales, diezma en otras iglesias que no son su iglesia. Eso es ilegalidad completa. Correcto, sí. Completa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la bendición de Dios y entiendo el poder de la obediencia que trae el diezmo, yo voy a diezmar donde yo reciba pan, donde yo reciba vino
y donde yo reciba bendición. Pero dijiste algo clave, y yo soy, me imagino, visual, ¿no? Estoy visualizando todo lo que estás hablando. Dijiste que Abraham se acercó a Melquisedec. Claro. O sea, Dios le sale al encuentro, pero él fue quien buscó, o sea, él dispuso su corazón para ir a diezmar de su botín. Tal cual. Todo lo que había recibido. Tal cual. Y dijo, voy a ir ahora. Y salió en busca de Dios. Salió en busca de Dios. Melquisedec, rey de Salem, la actual Jerusalén. Correcto. O sea, el libro de Hebreos nos habla específicamente de que Melquisedec es la figura de Jesucristo. Jesús ha estado presente en toda la palabra, en toda la creación. Y en ese sentido, Abraham tuvo la actitud de venir y reconocer autoridad. ¿Se da cuenta que este es un tema de confianzas, es un tema de obediencia? ¿Por qué? Porque todos tenemos que rendir cuentas a alguien. Así es. Aquí no existen los llaneros espirituales. No. Para nada. Todos necesitamos rendir cuentas, aunque sea el apóstol ultra ungido vicecristo de la tierra, todos necesitamos recibir cuentas y dar cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque es un mandato divino. Someteos los unos a los otros en amor, no en jerarquías satánicas. Cuidado, la jerarquía humana de ponerte el pie encima no viene de Dios. Esto tiene que ver con el sometimiento mutuo, que es el sometimiento en amor, que nosotros debemos de entender ese principio. Entonces, al someterme en amor a otro hermano, a otra persona, yo estoy entendiendo un principio fundamental, que yo me someto a Dios. Si yo me someto en amor a alguien, porque mucha gente dice, no, yo no diezmo porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese no entendió nada, nada. ¿Por qué? Porque el sometimiento es en amor. O sea, ¿cuál es la primera instancia? Nosotros que vivimos en este mundo es someternos a otra persona en amor, y que es la autoridad espiritual. Por eso, mucha gente que viene y me pide cobertura. Yo, por la obra del Señor y la misericordia del Señor, he levantado cerca de 12 iglesias en diferentes países del mundo. Y hay muchos países y pastores que me piden, pastor, yo quiero estar con usted, yo quiero trabajar junto con usted. Primero probamos los corazones, obviamente, pero yo sé que mi llamado es levantar a ministros del Señor y enviarlos. Pero el primer principio fundamental de esto es el diezmo. Si tú reconoces en mí, le digo yo, autoridad espiritual, tú tienes que traer tus diezmos delante del Señor. Y no es porque a mí me interese tu dinero. Una vez me dijo un hermano, pastor, yo voy a venir a esta iglesia, pero mi diezmo es intimidante. Yo le dije, le junté los diezmos de 3 o 4 meses, se los devolví, váyase, porque a mí no me interesa tu plata, a mí no me interesa tu dinero. Y nosotros como ministros del Señor tenemos que entender esta instancia. Un ministro de Dios, por eso no tiene que tener problemas financieros, no tiene que tener problemas en torno a mamón en su corazón, un ministro de Dios. Un ministro de Dios no puede ser un hombre que haya vivido en la completa pobreza. Porque Dios, cuando lo empiece a bendecir, no va a entender el sentido de su bendición. O tampoco va a ser un hombre que viva en la opulencia total, porque no va a entender tampoco la necesidad. El mismo Pablo lo dijo, se vive en abundancia y sí vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto. Un ministro de Dios no puede tener problemas financieros. Por eso mismo, el dinero no puede estar en el centro de tu corazón. Al contrario, nosotros tenemos que entender que la gente, cuando viene y trae sus diezmos al Señor, es un acto de obediencia y de sumisión al Señor. Por eso, yo cuando elijo líderes o levanto pastores, uno de los requisitos importantes es que esa persona diezme. Eso es crítico. Totalmente importante. ¿Por qué? Porque con eso me está demostrando, ¿qué cosa? Que él está rindiendo su yo completamente a Dios. Completamente, está rindiendo toda su vida al Señor. Entonces, Amén. En ese sentido, yo creo que Mamón es destruido en nuestras vidas y queremos que sea destruido también en Latinoamérica.
En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de cerrar, porque se nos agotó el tiempo increíblemente, nosotros sacamos a Mamón de nuestro corazón. Sí. Mi corazón está enteramente en Cristo, estoy enamorada de Cristo, quiero honrar a Cristo, pero ¿cómo mantenemos a Mamón? Porque él va a seguir merodeando, él siempre... Vivimos en un mundo caído, estamos escuchando todo tipo de cosas todo el tiempo. ¿Cómo me aseguro, pastor, para cerrar? ¿Cómo me aseguro de que Mamón esté lejos de mí, su influencia lejos de mí, para yo tener un corazón puro en Cristo? Hay un principio que es fundamental aquí, y lo dijo un pensador chileno. No es bíblico, pero tiene mucha verdad. Dijo lo siguiente: los pájaros pueden volar sobre tu cabeza y van a volar toda la vida. Pero está en ti hacer que ellos hagan nido sobre tu cabeza. Quiero decirte que la tentación va a estar toda tu vida. No vas a soltarte de eso, pero hay algo que es fundamental. Nosotros, al contemplar a Cristo, ¿y qué me refiero yo al contemplar a Cristo? Cuando yo hablo de contemplar a Cristo, tiene que ver con estar en Él, vivir en Él. Como decíamos anteriormente, tirarse al vacío y entender que Él me sustenta. El santificarse es contemplar a Cristo. Y esos temas, cuando yo estoy en una vida consagrada y santificada, realmente y espiritualmente pasan a un segundo nivel. Cierto. Pasan a un segundo nivel. Sí. ¿Sí? O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entendamos eso. Hay un momento en la vida del cristiano que tú dejaste de fumar o dejaste de beber, ya era un pecado para ti y ya estás en otro nivel, pero hay otro nivel donde dejar de orar ya es un pecado. Entonces uno va subiendo de niveles por la revelación de Cristo en nosotros. Amén. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando yo vengo y me consagro a Él como su novia, hay cosas que van perdiendo el valor, como como la importancia del tener, del querer, del comprar y entregar nuestra vida en obediencia al Señor. Yo he sido testigo del poder de Cristo aquí y de que Dios quiere traer a sanidad la vida de muchas personas, como gente endeudada completamente a través del dejar esto. Ellos se han transformado en gente exitosa. ¿Sí? Yo tengo un pastor que trabaja conmigo, endeudado toda la vida con sus tarjetas de crédito, con el banco. Y hoy día vive quizás con mucho menos dinero que tenía antes. Lo contraté, él está conmigo. Le dije yo, deja tu trabajo, entrégate al Señor. Y él me dice, en estos 5 años que estoy con usted, nunca había salido a tantos países, nunca había tenido tanta abundancia en mi casa, nunca me había vestido con la mejor ropa que tengo, nunca había tenido un vehículo tan lindo como el que tengo. ¿Por qué? Porque entendí que Él es mi sustento. Amén. Eso es vivir fuera de la influencia de Mamón. Ay, qué lindo. Espero que ustedes estén aprendiendo, orando y haciendo cambios en sus vidas. Y antes de cerrar, vamos a poner toda la información de Pastor Gerson en pantalla para que usted, si desea comunicarse con él, lo pueda hacer. Pero, Pastor, quiero pedirte que cierres con una oración y que estas personas reciban esa oración y sean bendecidas y transformación venga a su vida. Amén. Antes que esto, yo quiero agradecerle, pastora, por haberme invitado a estos 2 capítulos, conmemorando los 50 episodios, y yo creo que estos programas van a ser una bendición para la Iglesia Latina. Amén. Y va a ser una bendición también para la gente que está escuchando. Vamos a orar. Amén. Señor, gracias por la gente que hoy día está viendo y estuvo viendo estos 2 capítulos específicamente orientados al espíritu de Mamón. Hoy día, en el nombre de Jesucristo, primero que nada, llamamos a la alianza pura del corazón de la gente. Es una alianza poderosa que tiene que ver con el ordenar, en el nombre de Jesús, el desorden de su corazón. Amén. Y hoy día declaramos, y Señor,
profetizamos sobre sus vidas, que ellos serán libres de esta influencia demoníaca. Hay tanta gente que no puede dormir en las noches por deuda. Hay tanta gente que no puede actuar de una manera correcta y concreta porque Mamón está tomando su corazón. Hoy eres libre en el nombre de Jesús y declaramos sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu familia, sobre tus hijos, la plenitud y el gozo de la salvación. La fe de las aves viene sobre ti para entender que Dios tiene todo el control de tu vida. Él nunca ha perdido el control. Él gobierna, Él sigue gobernando y Él hoy día está ordenando las instancias de tu corazón y tus finanzas son bendecidas. Hoy día declaro que los negocios que están en tu corazón, que los proyectos de tu corazón se hacen en torno al diseño divino y no al diseño humano, en el nombre de Jesucristo, porque Dios quiere prosperarte. Porque Él te ama. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y ese amor viene sobre ti. Gracias, Señor, porque después de estos episodios hay gente que va a ser bendecida, que va a haber milagros financieros y los proyectos, los emprendimientos de cada uno de tus hijos, Señor Dios, van a ver la luz en ti. En el nombre de Jesús. Riquezas, abundancia y bendición cuando el corazón está alineado con Cristo. En el nombre de Jesús lo profetizamos para ti. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Por entregarte y por dar de las riquezas que tienes en tu corazón. Somos más que bendecidos por tenerte aquí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.